Bueno, el día de hoy estamos con Andrés Braganini. Andrés y yo nos conocemos desde hace 15 años, más o menos, cuando Wow. él estaba en el Drama Club de su colegio. Mis primos eran parte de Del ese club, teatro, de las ¿no? buenas épocas. Y bueno, yo iba a verlos un montón, con mis tíos o con ellos mismos. Y un día fui a ver La vida es bella. El que actuaba era Alejandro, ¿no? Yo fui con Andrés. Y, y bueno, aparece este chico de color dorado, Nada que ver, claro. literalmente, Nada que ver con la escenografía de color holocaustica dorado, fuerte. rubio, que parecía así que vivía en la playa más o menos, ¿no? Y bueno, claro, su Buenas personaje épocas. era en el holocausto, literalmente. Pero me acuerdo que terminó la obra y me acuerdo de comentarle a Andrés, mi primo, tu tocayo, que, que decirle, oye, ¿quién es ese chico? O sea, me llamó la atención, número uno, su apariencia, ¿no? Pero su actuación me pareció como que bien creíble, ¿no? O sea, si no hubiera estado, creo que tan bronceado, de repente me lo hubiera creído un Claro, poco más. claro. Qué Pero, buena, qué pero buenas sí. épocas. Esa época del colegio fue importantísima. O sea, la tengo con una nostalgia fuertísima, porque ya, o sea, tú venías a cada rato y te dabas cuenta que Sí. dentro de un colegio liberal, dentro de una sociedad conservadora, Ujú. se buscaba mucho este perfil completo de los estudiantes, de que más allá de lo académico, entremos a construir actitud y perfil desde el deporte, desde el arte, desde la tecnología. Y lo que me encantó a mí, me metí a esto fue también por Adrián Galarcep, hoy en día él lidera a los productores, súper exitoso en producción de teatro en este país. Y Claro. él trajo, fuera de el Shakespeare gringo al que estamos acostumbrados, que tipo teóricamente es genial para el teatro, pero para jalarle el ojo a un adolescente de 13, 14 años, él trajo a la mesa temas controversiales, adaptaciones de documentales, de películas como La vida es bella, bien curados, que justamente buscaban generar estas conversaciones, muchas veces iban por el lado de sexo, drogas y rock and roll, pero era Ujú. detonar estas conversaciones que muchas veces teníamos miedo de tener en el colegio y las tías y los tíos se nos tiraban encima y nos querían tumbar la hora de teatro en varias ocasiones. Ayer me contaba uno de mis mejores amigos, Mariano, a quien conoces, que él se encargó de toda la parte de fotografía, hicimos todo, o sea, con Concha, dijimos, tema Qué controversial, hay que neto. hacer una sesión fotográfica y comunicarlo todo afuera del teatro y generarles esta incomodidad necesaria para hablar de temas fuertes. Y eso fue algo que detonó esa primera parte artística en la vida, que hoy lo único que me llevo es, ya no actúo hace mucho tiempo y de hecho lo extraño, pero me llevo a lo que es más que la pasión que le tenía al actuar frente a mucha gente y Ujú. ejercer un rol, era todo ese backstage preparativo de analizar, profundizar el personaje, esa curiosidad que yo tenía en esa época, hasta el día de hoy la tengo en el sentido de empatía y humanismo, meterte a los zapatos de los demás, vivir su vida, es algo que me jala mucho la curiosidad y ahora en vez de analizar personajes de la vida diaria para actuarlos, los analizo para ayudarlos, ¿no? Se me ha hecho más fácil en la vida ayudar más a otros que a mí mismo. Y como te contaba antes, puede ser un tema también como de que a veces uno le duele la autocrítica y por eso quieres ayudar a los demás. Entonces Ujú. ha sido interesante a nivel como introspectivo y más aún ahora en la cuarentena que tenemos más tiempo para pensar, ¿no? Bueno, Sí. yo iba siempre porque yo que venía de un colegio católico, de monjas, solo de mujeres, o sea, donde la creatividad literal no existía, manjas, o sea, nosotros ni siquiera podíamos hacer Grease en el colegio porque una chica sale embarazada. Entonces, imagina, o sea, yo iba encantada a verlos, ¿no? Y me Qué parecía locura. bravazo. Pero como dices, qué interesante que lo que el teatro al final te lleva es a eso, ¿no? En un poco enseñarte a ponerte en los pies de los demás. Sí, Eh,
muchos de ahí salieron y hoy en día están metidos como actores profesionales o en el mundo de la producción. Yo lo que me Ujú. llevo es ese sentido humanista, empático de vivir, ¿no? Aunque me encantaría regresar tarde o temprano a alguna Claro. experiencia actoral, si sale. Justo hoy día hablaba con Adrián, el director, después de mucho tiempo. Pero está para el futuro checklist. Está pendiente. Regresar. Sí. Salía de estudiar, de ahí entrenaba y tenía que quitar luego los chimpunes y entrar en personaje para la obra que tocaba en ese momento y poco a poco mis amigos del fútbol fueron entrando al teatro con el tiempo y me gustaría pensar que algo de influencia en eso tuve, de repente no tuve nada que ver, la verdad, pero ahí fue genial porque detonó esta pasión que tengo que luego de analizarlo, más que la ejecución de actuar al frente de las personas, que es un buen hype. Más que eso, lo que me encanta y me encantaba antes era el análisis de los personajes y generar esta empatía por vivir sus vidas por un segundo. Y eso es algo que al día de hoy mantengo porque lo que hago es analizar y ver a todos los personajes con los que trato en la chamba como personajes de la película, pero ahora ya no es que los analizo para actuarlos, sino los analizo para ayudarlos, ¿no? Que finalmente es lo que hago esencialmente en el programa que lidero y todo partió de esa época en el cole, ¿no? Entonces, hasta ahí ese chip creo que lo he tratado de mantener con el tiempo, pero ahí tengo varias historias, la verdad. Bueno, y de ahí nos volvimos a encontrar cuando estuviste en un proyecto de miopía con Anaís en Ah, sí. Park y que después lo replicaron un poco en Espacio Tomado. Cuéntame un poco en qué consistió ese proyecto. Sí, o sea, entonces, para tratar de tener el hilo general, siento que a la hora de ya salir del colegio, yo tenía uno de estos perfiles que era top student en cuanto a notas, pero no el mejor, y de Ujú. ahí tenía varios colegas, amigos que sabían exactamente lo que no querían o lo que querían hacer, entonces se les hizo muy fácil la vida luego. En mi caso, no encontré cómo aterrizar esa pasión en una carrera, entonces, ¿qué haces cuando estás confundido? Estudias administración, ¿no? Y mientras estudiaba administración o negocios más enfocados, me mantenía en paralelo actuando o consiguiendo iniciativas como la que mencionas de miopía, que salió también con un esfuerzo de demasiados distintos perfiles. O sea, Ujú. éramos arquitectos, actores, directores, productores, diseñadores, gente, economistas, había Ujú. abogados. Y esas mentes se unieron digamos, tratar de hacer estas activaciones sociales o experimentos sociales en espacios bien recurridos de gente interesante, como lo fue Espacio Tomado. Nos fuimos al Art Basel de Miami a también ejecutar la iniciativa ahí. Y entonces era yo encontrando excusas para dentro de mi mundo de piloto automático, estudiando administración, todavía ver de cómo poder encajar mi vida. Y ahí también en la universidad se me presenta la oportunidad de conocer más el mundito de las Naciones Unidas, de la diplomacia, de los debates, las asambleas generales, y me meto a ese mundito y había un campeonato, un congreso de estudiantes a nivel mundial que lo gestionaba Harvard hace unos años, no sé si lo sigue haciendo, que iban todos los representantes de países y se juntaron 350 países a debatir Ujú. sobre temas de tendencia de ese momento y ahí finalmente me reconocieron como el mejor delegado. Entonces ahí llevar al país en alto, un poco que me di cuenta y dije, ok, ya voy encontrando algo que combina lo que me gusta con lo que soy bueno y Ujú. empezó el bichito por ahí. Y bueno, entré al mundito luego también de los startups y apoyar a los amigos míos mayores con startups y ver cómo empezaron con una mesita blanca con 4 sitios y hoy en día son exitosísimos. Me jalaba más la atención el verlos como personajes, como el perfil del Ujú. emprendedor. No necesariamente comparto ese chip, pero me encantaba
eso, me daba curiosidad ese mundo. Luego dije, enough, vamos a ver qué tal es el mundo corporativo, Pero wait, como ¿en qué viendo, momento sí, se diste, o sea, antes de lo del camerín de miopía, me dices que estuviste actuando también en la universidad? ¿En dónde? sí, En el mismo, ahí, sí, fue interesante porque el director, Adrián, que estaba con nosotros en teatro en el colegio, ujú, luego escaló allá a entrar a producciones ujú. profesionales, con contactos mayores, y yo también ya salí del colegio y estaba estudiando, entonces ya se volvieron obras de teatros profesionales. O sea, mi primer sueldo fue un sobre en cash, luego de hacer una obra de teatro que creo que una de las últimas que hicimos fuera del cole fue Automáticos, Ujú. que es como una surrealista en el centro cultural del Olivar, me parece. Entonces encontraba estas excusas para seguir dándole arte a mi vida mientras me iba a la clase a ver negocios. Y luego de mucho tiempo empiezo como a construir mucho de esos dos lados, pero no Pero, encontraba cómo unirlos. pero bravazo porque era una chamba, o sea, tipo, no, o sea, Sí. yo pensaba que solamente había sido un hobby en tu vida, ¿no? Tipo, en algún Ah, momento. siempre fue un hobby hasta que un día mi hobby pagó. Y en un momento sí dije, pucha, esto está genial, pero de ahí comparaba con la práctica profesional o la chamba que me tocaba hacer en el mundo corporativo y decía, uy, uf, qué miedo vivir del arte versus vivir de algo que es a la segura. Entonces eres Claro. un chivolo iluso que todavía no tienes los argumentos claros para saber cómo escuchar bien tu esencia, pero mantenerte en una ruta segura. Ajá. Entonces, en esa época sí opté por la ruta segura, me metí al mundo de los tires corporativos, banqueros y multinacionales en una empresa que se llama Procter Gamble o P&G, para simplemente absorber todos los aprendizajes del mundo comercial habidos y por haber, Ujú. y ahí le di unos buenos casi 4 años, hasta que creo que llegó un momento, me acuerdo que hubo un mes existencial marcadísimo en donde no me sentí dando el impacto, sentí que me faltaba algo, Ujú. sentí que no podía dedicarme el resto de mi vida a vender máquinas de afeitar, pañales y shampoos. Dije, acá tiene que haber algo de trascendencia, bien como millennial cagonazo, ¿no? Pero es verdad, siento que hubo como un corte entre lo que había, la persona que había empezado a hacer en el colegio y cómo me distancié de esa persona en la universidad y ahora cada vez más tratando de encontrar esa esencia de regreso. Y Ujú. se presenta la oportunidad finalmente de poder entrar al rol que tengo ahorita. Que en simple lo que busco hacer es activar un programa que se llama Perú Sostenible. De hecho, el tema de la sostenibilidad digamos, este impacto social, ambiental, económico, ya lo venía tratando de aterrizar desde la universidad con esos vínculos con la ONU universitaria que Ujú. tuve, y se logra, digamos, encontrar este espacio para mí en donde lidero un programa que lo que busca es potenciar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas con las empresas. Ujú. Entonces, por fin creo que encontré mi espacio después de tanto tiempo de hacer cosas diferentes en polaridades, porque ahora siento que combino los dos aspectos míos, ¿no? El lado humanista, empático, que busca, como te digo, me lo dio el teatro, meterme en los zapatos de los demás y verlos como personajes y ayudarlos, y combinar ese lado con el lado corporativo, trabajar bajo presión, trabajar con Ujú. empresas, lidiar con gente complicada o tradicional. Y esto es un poco lo que hago el día a día, ¿no? Y ahora más que nunca con la crisis que estamos viviendo, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito sobre el camerín que hiciste con miopía, porque hablamos un poquito de eso, pero no explicaste muy bien qué era el camerín, ¿no? ¿En qué se basó el ¿Verdad? proyecto? El Camerín fue una iniciativa que parte de Miopía. De Ujú. hecho, me llama Anaís, una amiga mía que, claro, fue como una mente creativa en términos de Miopía, buscando juntar
varias personas de distintos perfiles, como te conté, ¿no? Arquitectos, actores, productores, escritores, artistas Claro, estaba plásticos, Luis Mi Robredo economistas, también. claro. Y lo Ujú, que queríamos era qué espacio podemos crear en donde todos estamos haciendo lo que nos gusta. Y ujú. dijimos, justo era la época de la Semana del Arte y hay muchas exposiciones y no podíamos dejar de hablar del hecho de que mucha gente asume un personaje a la hora de ir a Ujú. estas exposiciones. Es como si la gente entra a este rol interesante de conocedores y curadores de la vida. Entonces dijimos, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos para poder cortar todo ese bullshit en en plena exposición de arte? Y Ujú. dijimos, ¿qué momento es un momento íntimo para una persona? Y hablamos de lockers, baños, camerín. El camerín backstage en el cual se prepara un actor o una actriz es un momento contigo mismo en donde estás dejando de ser tú para entrar en un personaje. Entonces nos pareció interesante armar un camerín en el Ujú. medio del Museo de Arte Contemporáneo y se trataba justamente de un Fue guión. durante Park, me parece, ¿no? Fue Park como piloto, ¿no? Ujú. Entonces era una intervención en donde entrabas a un camerín como espectador que no tenías ni la más mínima idea de lo que iba a suceder y te recibíamos nosotros en bata para tratar de como ponerte en confort y había un guión ya armado que lo que buscaba era que era armado hasta con un psicólogo, lo armamos con un psicólogo que nos ayude a hacer las preguntas correctas para detonarle el ser auténtico a las personas. Entonces ibas haciéndole preguntas más shallow. ¿Por qué vienes? ¿Qué comiste antes de venir? ¿Qué ropa te has puesto? Y poco a poco los íbamos sentando frente a un espacio, pero blindfolded, sin poder ver, ¿no? Ujú. Vendados en los ojos, y teníamos al otro lado como una especie de termómetro que nos íbamos midiendo la autenticidad del diálogo. Y conforme el diálogo iba siendo cada vez más real, la Ujú. persona se abría con esta persona que no conocía en bata. Ujú. Luego le decíamos, y acabábamos con esto, te vamos a presentar a una persona que te conoce muy bien. Y ahí decían, chucha, mamá, nada, mamá o papá o la enamorada, ¿quién carajo me van a traer? La amante. Pero no, era, claro, claro, pero no, era mucho más simple que eso porque finalmente era un espejo. Era, tú eres la persona que más te conoce y como te conoces y te has abierto, ya hemos llegado a conocernos bien ahora también, Ujú. porque ha sido real, y se iban luego, y los pateábamos para que sigan a la segunda parte de la exposición. Entonces, fue genial porque los grabábamos también, les pedíamos permiso al final, obviamente, ¿no? Pero lo Claro, y grabábamos esos como videos. CSI, como los policías que tienen ese espejo que detrás hay una cámara, Ujú. lo mismo hacíamos. Entonces, ver la reacción de la gente fue genial y tuvo tan buen, digamos, feedback que luego dijeron, esto tiene que estar en pleno Art Basel en Miami. ¿Y quién se lo llevó? Se llama Pinta. Pinta es la exposición que se hace en pleno Art Basel que Ujú. empodera mucho el artista latino. Entonces es un espacio de Pinta Miami, ¿no? Bravazo. Y bueno, esas fueron las épocas del teatro hasta que luego ya fui, digamos, aventureando nuevas aguas. Eh, ¿Y cómo es que decides involucrarte en estos proyectos de ayuda social? O sea, ¿siempre te pareció interesante, no sé, hacer labor social? La ONU era me imagino que era una organización que tú, como todos, admira. Sí, sí, o sea, hay una respuesta que es más, digamos, simple en el sentido de decir, desde el colegio te lo imponen, en la Ujú. universidad te lo imponen, pero te lo imponen. Es un crédito que tienes que hacer para avanzar. Y Ah, ok. ahí, y ahí fue, por eso digo, la respuesta simple es esa, en el sentido de que lo hice porque me tocaba hacerlo al inicio y luego encontré con el tiempo luego de también una época que leía mucho más de lo que leo ahora, digital al menos, aspectos sobre la felicidad del humano y comparaban en términos de cómo se producen endorfinas, dopaminas en tu cerebro naturalmente Ujú. con las distintas cosas que hacemos,
como qué produce más felicidad, el amor de una madre, el amor de una pareja, el comer algo rico, el tener sexo, viajar, consumir drogas, y dentro de ese análisis de qué ilumina mucho más la felicidad del humano, el resultado era el generar la felicidad ajena, es lo que genera más felicidad al humano. Y me llamó la atención ese pensamiento porque efectivamente a mí siempre se me ha hecho más fácil, suena irónico, ayudar más a los demás que a mí mismo. A mí mismo a veces no me entiendo o entran los egos. Se me hace más fácil entender qué necesitas tú, Úrsula, y te ayudo a hacerlo. Y entonces fue en base a esa como lógica que me fui metiendo cada vez más al tema de impacto y ahora lo hago a un nivel macro con sectores, industrias y gremios, pero siempre busco la oportunidad de regresar, digamos, a la parte de campo, ¿no? Donde se está ejecutando la acción con la persona en el front line, ¿no? Cosas que hacemos ahorita de salud pueden ser a nivel industrial, pero también entrar a ver qué está haciendo esa enfermera o qué está haciendo esa empresa con respecto a la activación. Sí. Eh, bueno, nosotros el año pasado celebramos Fashion Revolution Week por primera vez en Lima. Y justamente tú Wow. fuiste o sea, en la primera charla, el primer conversatorio, el primer día, te invité para que conversaras un poco sobre lo que hacía la ONU acá con Perú Sostenible, que es el proyecto que lideras, cómo desde tu plataforma, digamos, desde tu chamba, apoyan la sostenibilidad. A ver si nos puedes refrescar un poco la memoria sobre lo que nos contaste ese día. Claro, sí me acuerdo que me invitaron y al comienzo me asusté porque yo no soy experto en el mundo de la moda, pero sí nos ha tocado muchísimo tocar el tema de la industria textil y por Ujú. ende relacionado al sector moda dentro de los temas de sostenibilidad y ahí un poco de lo que hablábamos era la definición de la palabra sostenibilidad que está siendo muy prostituida y mucha gente la usa y no saben necesariamente diferenciar la sostenibilidad con la filantropía, que finalmente Ujú. si yo estoy donando mascarillas, eso es un acto de filantropía, eso es una donación. Si yo tengo una empresa grande, familiar, y una de esas áreas se encarga de construir colegios, eso todavía no es sostenibilidad, eso es responsabilidad social, eso es como Claro, un área más. Y claro. hablar de sostenibilidad ya estás hablando de un concepto transversal al core de todas nuestras organizaciones, así seas emprendedora de marca o dueña de un grupo empresarial. La sostenibilidad debería estar desde la estrategia de por qué existes y a la hora de yo tener estas conversaciones con líderes de empresas, hablamos de cómo integrarla a la visión de la empresa, que muchas veces creemos que es solo darle utilidades o retorno económico a Ujú. nuestros stakeholders. Y a mí me encanta eso porque sin eso la empresa no es sostenible por sí sola, o sea, tiene que facturar, Claro. pero para que se sostenga a lo largo del tiempo necesitas considerar los impactos sociales y ambientales de la mano del económico. Y ahí dentro del mundo de la moda entran temas que hoy en día muchas personas lo hacen muy bien, que es la trazabilidad de poder empoderar a tu fuerza laboral, Ujú. de poder, digamos, ser justo con esa fuerza laboral, empoderar a las personas que pueden ser, mucho se hace, ¿no? De empoderamiento de artesanos. De ahí se habla del tema de economía circular, que creemos que a nuestras empresas o emprendimientos la historia acaba entre que vendo el producto y de ahí es tuyo. ¿Qué haces luego con todo lo que consume ese producto o cuando ya no lo necesitas y lo dejas tirado? Ujú. Entonces, el poder crearle esa circularidad y poder de alguna manera hacer lo que muchas emprendedoras, más mujeres que hombres, hacen es poder reutilizar el material que ha estado en el mercado como un insumo Ujú. nuevamente y de ahí también ver las textileras, por ejemplo, son casi la primera, segunda de todas maneras, pero ya casi la primera industria que más usa agua en todo el Ujú. Perú y los que más la usan la contaminan también, porque pasa por todo un procedimiento que tiene que ver Exacto. con químicos. Entonces, ahí un poco mi chamba es mapear cuáles son esas 5 empresas que más
contaminan y usan agua, y a ellas trabajar digamos, un proceso de articulación que las presenta con certificados de cómo ser más eficientes con el agua. Entonces, al final te estoy ahorrando plata, te estoy haciendo ganar más plata, te estoy haciendo tener más impacto ambiental y finalmente tus consumidores, consumidoras ya lo están pidiendo. No te van a comprar mañana o pasado mañana si es que no tienes ese proceso claro. Mejor hazlo de una vez. Claro. Entonces, eso fue un poco el speech de esa vez que hablamos en términos de lo que pasaba de Fashion Revolution, y hay mucha oportunidad para también posicionar a este país como un país de textiles sostenibles. Una de las Ujú. empresas que me gusta es Textil del Valle, para que la vean. Esa es Sí. ya una de las empresas mejores posicionadas en sostenibilidad a nivel mundial, peruana. Y digamos, ese contacto que está teniendo una empresa grande con los emprendedores o emprendedoras más chicas, está sucediendo algo interesante entre las marcas chicas y las empresas grandes, Ujú. textileras. Es un momento para unirse en términos de que un emprendedor puede ser proveedor de una empresa grande y que todo ese proceso sea uno en conjunto y que respete justamente el triple impacto económico, social y ambiental, porque a la larga eso te da más beneficios. Bueno, y también organizas estas mesas de debate Mm. que son, parten a partir de las ODS que se conforman la ONU. Cuéntanos un poquito de eso. Claro, entonces en el año 2015, en la Asamblea General de Nueva York, se juntan todos los países de las Naciones Unidas justamente a hablar de que a partir del 2030, si seguimos avanzando de la manera en la que avanzamos, sin considerar los factores que hay que considerar a la hora de crecer económicamente, no Ujú. vamos a poder ser sostenibles, vamos a consumir más del mundo de lo que el mundo tiene para darnos. Entonces se habló del 2030 como este deadline. Y luego se habló de que necesitamos un framework, necesitamos un marco de medición con objetivos e indicadores. Y ese Ujú. 2015 se firma la Agenda 2030, al año 2030, con el marco de medición de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, o los ODS más corto. A mí me gusta resumirlos en las 5 Ps, es más fácil. Planeta, personas, prosperidad, paz y pactos. Eso es una manera de tener una visión sistémica a la hora de hacer tu negocio, a la hora de liderar un país como un presidente, a la hora de ser Ujú. un ministro. Esa visión sistémica es la que se busca. Entonces, cada uno de esos 17 ODS tiene metas e indicadores específicos en donde cada país tiene brechas distintas. Entonces, Perú es responsable de todos los años reportar cómo le va al Perú en este estatus. Ujú. Y, oh sorpresa, si nosotros seguimos al pace al que estamos, no vamos a llegar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible para el Perú en el 2030. Entonces, ahorita estamos en un punto de inflexión interesante en donde hemos tenido que vivir una crisis y estar constantemente viviéndola para cuestionarnos todo, cuestionarnos desde por qué trabajo en lo que trabajo, en lo personal, o por qué mi empresa tiene esta misión, estoy haciendo las cosas bien, por qué me ha pegado tanto, cómo me puedo proteger para futuras crisis. Ujú. Y lo que hacemos con estas mesas que mencionas es justamente convocar a los líderes de todos los sectores. Un round table donde tienes líderes del sector privado, público, sociedad civil, emprendedores. O sea, es Ujú. lindo porque puedes tener desde la ministra de Economía y al otro lado de la mesa tienes una artesana conectada, dueña de su propio negocio familiar, Ujú. y buscamos, digamos, esa diversidad en cuanto a convocatoria, y la agenda común es el ODS. Entonces, hacemos una mesa específicamente del ODS de educación de calidad. Hace 2 semanas hicimos la mesa de salud, justamente por la Ah, coyuntura actual. la llegaron a hacer de manera virtual. La hicimos de manera virtual, entonces piloteamos la plataforma y Ujú. salieron muchas más oportunidades que desventajas al hacerlo virtual, porque uno, se conectó más gente de distintos lados del país, que Ujú. eso no se conseguía presencialmente porque no todos pueden viajar. Claro. Luego, el nivel de participación de todos es mucho más eficiente porque creo que la gente ya no bullshitea tanto a través de una cámara. Como que, sabes que tú vas a salir de este webinar y vas a entrevistar a alguien más, y yo ahorita, sí, ahorita en un rato tengo otro, y sabes que tienes los minutos contados, entonces la gente es más to the point
y luego puedo grabarlo todo. Entonces puedo transcribir quién dijo qué sinergia Claro. salió entre qué sector, qué alianza se armó y ha mostrado ser más eficiente que nunca a hacerlo digital. No me lo esperaba tanto así, pero Bravazo, sí. Y ahora estamos bravazo. con todo el tema de la reactivación económica que se habla mucho, que es lo que se viene, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, y tu siguiente step es tu maestría en Londres, donde deberías estar Uy, ahorita. sí, ya debería estar ahorita instalado en mi depa de 1 por 1 metro ahí en el corazón de la ciudad. En tu closet. Se pospuso el Yes. viaje, claro, a los Harry Potter así debajo del closet. Claro, y se atrasó pues la situación. Yo empiezo en septiembre oficialmente, Ujú. como se movió todo, así que esperamos poder viajar. Que te abran la frontera. Que Vizcarra sí, Hay que hacer un conforme se pedido que le reactive la abran la economía, frontera a Andrés Braganini, por favor. dice, o sea, se ha propuesto a través del ministerio que se abran viajes nacionales en junio y viajes Ujú, internacionales puntuales en ujú. julio. Pero vamos a ver, vamos a ver. Sí, Bueno, ¿y cómo seguirás aportando al planeta desde allá? Porque me imagino que vas a sí. dejar tu chamba, Claro, esta chamba evidentemente. sí, la tendría que dejar en stand-by. Finalmente es un mundo de contactos que se mantienen cerca, porque lo que Ujú, estoy yendo a hacer es profundizar de manera mucho más técnica la temática de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo seguir aportando? Ahí estoy invirtiendo un poco más en mi conocimiento y poder regresar y traer una mentalidad mucho más fresca de la sostenibilidad. Y hay un programa bacán de London School of Economics con University College London, que es bien sostenibilidad para la empresa, sostenibilidad para el sector público, sostenibilidad para las bravazo. alianzas y luego hay un viaje overseas que hacen en países del tercer mundo y tienes la opción de poder ver la ejecución de iniciativas en campo y eso usarlo para luego armar una buena tesis con lo que vives. Así que Ujú. va a tocar viajar también, trabajan con muchos países de África y Latinoamérica, algunos de Asia, pero eso ya es 2021 fines y Claro. bueno, esperando que ya todo para ese entonces sea la nueva normalidad, pero ahí voy a Viajable. buscar sumar por ahí, ¿no? Y luego eventualmente regresar. Yo amo este país, la verdad. Sí. ¿Cuáles consideras que son los tres principales problemas en el mundo? Uf, buena. Este, mm, sí, en primer lugar, yo creo que más claro hoy que nunca, por lo que estamos viviendo, Ujú, primer problema es esta falta de pensar en comunidad, falta de pensar en que eres parte de un sistema interconectado, de ujú. tener esta visión sistémica de lo que te dije, ¿no? Las 5 Ps, Egoísmo podría ser. ego se traduce en simple, el hecho de que yo tomo acciones del día a día, pero no soy consciente de que hay personas de por medio, ya sean mis empleados o sus familias, Ujú, hay un planeta de por medio, hay un país que tiene que prosperar. Entonces, con eso me refería con las famosas 5 Ps, personas, ujú. planeta, prosperidad, paz, pactos. Y entonces falta esa visión, creo, como sistema conectado. Como comunidad. Segundo problema, sí, sentido de comunidad. Segundo problema, diría, es un tema que me carcome el cerebro. O sea, nacemos en realidades injustas. Eso es la realidad. Te toca donde te toca. Claro. Y yo soy fiel creyente igual de la meritocracia, de que si lo chambeas y lo buscas, te lo mereces y lo consigues. Entonces, creo que falta eso en este país, ¿no? Yo soy creyente del capitalismo, pero un capitalismo consciente, bajo la visión de que este capitalismo existe interconectado con muchos ámbitos y que lo Ujú, económico se potencia también haciendo las cosas bien digamos, los demás factores o los otros ujú. impactos. Entonces, soy fiel creyente de la meritocracia y que si lo chambeas duro te lo mereces. Y sí siento que las oportunidades, la falta de oportunidades va contra eso, ¿no? Ujú, Hay un círculos viciosos davos entre una persona que nació en pobreza y no le llegó la oportunidad. Quizás si le llegó, meritocráticamente se iba a haber ganado una carrera alucinante. Yo conozco gente que ha salido
literalmente de lo más bajo y la ha peleado y sí te dicen, tuve las oportunidades y me saqué la mierda y llegué, Ujú. cuando hay gente que no le llegó la oportunidad, entonces, ¿dónde está dónde está este sentido comunitario? ¿Dónde están estas personas que necesitan las oportunidades? ¿Por qué no les están llegando? Y es muy ambicioso, no tengo la solución para esto, Ujú. pero lo considero un problema. Y problema número tres, finalmente, y bien relacionado al anterior, el tema de educación. O sea, sí, sí me toca ver de cerca al nivel al que llegamos. Sin ir muy lejos, prendes la televisión a cierta hora y está el Ministerio de Educación con su programa de Aprender en Casa Ujú. y no todos tenemos televisores Claro. necesariamente o no todos tenemos laptops con O buenas redes, internet. internet. Claro. Entonces, también respeto muchísimo a amigos míos que están emprendiendo con negocios de impacto en ese sentido y Ujú. creando plataformas que puedan potenciar las oportunidades. Y ya finalmente el que la trabaja y el que la sigue, la persigue, la hace bien, ¿no? Entonces, Pero me parece eso bravazo esto sería. que comentas sobre la educación, porque creo que desde tu punto de vista, que eres una persona que ha estado, que ha estudiado en el Roosevelt, en la Pacífico, y ahora mismo que trabajas en la ONU, me parece muy interesante cómo ves claramente la diferencia, ¿no? O sea, eh, si bien, como dices, crees en el capitalismo, yo de hecho también creo en el capitalismo, pero no considero que sea la única forma de vida, ¿no? O sea, eh, creo que lo ideal sería, y creo que está pasando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, una tía mía trabaja en un colegio privado, pero lo que está pasando es que un montón de papás están sacando a sus hijos del colegio porque no tienen para pagar el colegio y los están Sí. metiendo a colegios públicos porque ahora como todas las clases van a ser online, por lo menos lo que queda de este año o los siguientes meses, ¿no? Para alguna manera, no sé, o sea, yo creo que ya es momento un poco de que la educación se democratice un poco en este país, por así decirlo, ¿no? Sí, la educación sin duda es un derecho, no es hablar como, no sé, pues yo tengo un plato perfecto de comida que Ujú. te voy a cobrar caro si me ha costado caro hacerlo y Claro. netamente va a tener un público especial. No, la educación es un derecho. Entonces, totalmente de acuerdo contigo en el tema de democratizarlo y efectivamente, los colegios acá son caros a comparación Carísimos. de otros países cuyos programas públicos son hasta mejores. Entonces, Claro. eso está sintiéndose ahora fuerte, Sí, exacto. Eso es lo chocante en realidad. tal cual. Bueno, la siguiente pregunta era, ¿consideras que el capitalismo es un sistema fallido? Uf, esa pregunta fuerte. Sí, o sea, para seguir la línea de lo que te comento antes, Ujú. ¿no? Capitalismo desde sus inicios parte como una extensión del ser humano. O sea, el Ujú. ser humano era bueno, reconoce una oportunidad para crearle valor a las vidas de los demás. Valor puede Ujú. ser educación, valor es alimentos, valor es una necesidad satisfecha. Y con el tiempo, claro, han pasado distintas versiones del capitalismo que hemos visto y yo me quedo con la del capitalismo consciente, que se usa mucho, ¿no? Es una visión sistémica y es volver al primer capítulo de por qué se creó esta empresa desde un inicio. O ¿Cuál sea, es la misión? ayer hablaba con una empresa multinacional enorme conocida que empezó ayudando en la Segunda Guerra Mundial a hacer productos enlatados para sus militares y luego con el Ujú. tiempo y para las familias de los damnificados y luego con el tiempo fue perfeccionando eso y se olvidan años después de que esta esencia partió Ujú. con un objetivo humanista de hacer que las vidas de los demás se enriquezcan en el sentido de valor y hay valor económico y hay distintos tipos de valor. Entonces, para mí el capitalismo consciente es el de las organizaciones que tienen bien claro el por qué existen y este por qué Ujú. existen vincula y reconoce el valor de que a la larga, si eres una persona muy, muy tradicional, que es
digamos, utilidad o nada, si no, no avanzo, dame plata y si no, ese es mi único objetivo, bacán. Si ese es tu objetivo, pero no estás considerando que igual afectas planeta y personas, a la larga Ujú, vas a dejar de ganar plata. Lo que yo te estoy haciendo es invertir en ampliar tu concepto de impacto ujú, para que se sostenga por más años. Muchas empresas no necesariamente van a existir en el 2030 cuando sus insumos sean tan caros y las competencias alrededor sean mucho más fuertes. Entonces es momento para evaluarlo y en un capitalismo consciente finalmente hay esta libertad económica y meritocrática de que las personas que lo trabajan más fuerte consigan tener un impacto mayor y la ujú, competencia entre lo que yo propongo y tú, Úrsula, propones, genera que finalmente nuestro cliente obtenga cada vez lo mejor y lo más ujú. valioso, porque estamos empoderándonos constantemente al ser parte del mismo sector. Y finalmente está genial que las empresas compitan, pero que se acuerden también que son parte de un sistema, son parte de un sector. Una Se ha, comunidad. se ha creado un clúster de textil de moda sostenible por primera Ujú, vez este año, donde las textileras dicen, oye, yo tengo una tecnología de ahorro y eficiencia del agua y quiero que tengamos un impacto mayor como industria. Y eso a ujú. nivel industria nos arme y nos abra más oportunidades frente al extranjero y con el Ministerio de Producción. Entonces se juntan todas las industriales que compiten per se, pero por un bien sostenible de mantener la industria a flote. Entonces me Ujú. ha parecido una intención bien positiva que sale del capitalismo, ¿no? Justo Renata García Menacho, que es una diseñadora de la marca Cornelio Borda, ¿Ya? te dejó una pregunta que es ¿qué proyectos han hecho en Perú sostenible en el sector moda? Ahora qué están haciendo o qué planean hacer después del COVID. Claro, buena pregunta. Ahí lo primero que hemos hecho, porque no queremos dobletear ni pisarle los zapatos a alguien que ya esté haciendo cosas, por eso lo Ujú, primero que nos gusta hacer es mapear a nivel nacional qué propuestas hay bajo esta estructura, que en este caso lo acotas a moda. ujú, Entonces, lo que hemos creado ahora es un primer directorio a nivel nacional de ujú, iniciativas que impactan a los objetivos de desarrollo sostenible. Y ujú, ahí, a la hora de postular, es una plataforma digital. De hecho, entras a www.pods.pe, Perú por los ODS, por eso ujú, POTS, y puedes, digamos, informarte más entre los objetivos de desarrollo sostenible y postular tu iniciativa para que te tengamos dentro de un mapeo. Y está genial porque puedes ver a nivel geográfico hacia dónde van las iniciativas y justamente si quieres vincularlo a moda, textil, artesanías, ujú, está bien scattered around el Perú, en el sentido de que ujú. digamos, bien, no todo está en Lima, para nada. En Lima se centraliza mucho, pero hay iniciativas geniales en todo el país. Entonces, un primer paso ha sido mapear, y está interesante ver eso, y luego lo que queremos potenciar es en justamente dar las herramientas y los talleres para poder certificar en términos de economía circular, en Y las términos de uso y personas manejo del agua. que se pueden inscribir a esto son personas que tienen algún tipo de emprendimiento con marcas necesariamente o pueden ser también, no sé, Sí, la idea es que personas que las trabajan en el iniciativas. rubro. No, claro. Tú puedes ser una persona que trabaja en el rubro, pero que es owner de una iniciativa, o Ujú, puedes también ser una persona que es dueña de su emprendimiento y de su marca y tiene una historia que contar con respecto a un impacto. ujú, Entonces, eso es lo único que pedimos. ¿Qué objetivo tienes o de qué problema partes? ujú, ¿Cómo lo estás solucionando? ¿Y cuáles ujú. son estos indicadores de impacto que quieres llegar a medir? Entonces, hay iniciativas mucho más aterrizadas que otras que ya llevan años midiéndose, otras que son más bien ideas recién en proceso de elaboración y ejecución. Ujú, Así que el primer paso es ver quién está haciendo qué y luego hablemos de articularnos, pero en términos de contenido, de capacitación o consultoría sobre temas de desarrollo sostenible, acá me tienen a mí para cualquier cosa. Y no soy experto en moda, pero sí, al menos estoy articulado en el ámbito sostenible y hay gente que conozco que sí es experta
en cómo medir tu huella de carbono, cómo hacer un Claro, acuerdo de producción limpia con el gobierno, producción claro. limpia textil, cómo hacer un plan de sostenibilidad alineado al impacto desde tu marca. Ujú, Entonces, hasta ahí llego y finalmente articulo con los expertos, ¿no? claro, totalmente. Bueno, ¿y otra pregunta que te dejaron? ¿Puede el Perú ser un país sostenible al mediano plazo? Al mediano plazo, claro, ahí en la pregunta ni piensan en el corto plazo, me imagino. No creo que Y, nadie piense el corto plazo. claro, o sea, si hablamos de plazos es un poco relativo, qué es mediano plazo para esa persona, pero tratando Ujú, de responder, finalmente, mediano plazo es a lo que apuntamos en términos de sostenibilidad de todas maneras. El mediano ujú, plazo es el 2030. El mediano plazo es el deadline que tenemos para que este país cumpla los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. ujú, Y en el corto plazo lo que tenemos que hacer son estas iniciativas de mapeo, de diagnóstico de dónde están las brechas a nivel territorial, para que luego yo soy fiel creyente de que el Estado solo no va a hacer mucho. El Estado tiene que estar así con la empresa, ujú. así con el emprendedor. Muchas veces la empresa llega o tiene mayor alcance que el propio Estado. Yo una vez Claro. he ido a, creo que la última vez que me fui a la sierra, encontré una bodeguita recóndita y habían gaseosas y no, y el policía más cercano estaba a 3 kilómetros. O sea, llegó la gaseosa y no llegó el policía, no llegó la seguridad. Entonces, qué locura como el alcance de las empresas y los emprendedores que están por todo el país, Ujú. al estar alineados con este chip de impacto, estamos haciendo el trabajo de manera más eficiente. Si lo centralizamos todo a los ministerios, va a tomar tiempo. Entonces, yo me No, enfoco en aparte es un cuello de activar a las botella. empresas. Sí, lo es. Entonces, enfocarnos en activar a los empresarios, a los emprendedores, a las dueñas de marca y activándolos en el corto plazo con las acciones del día a día Ujú, y midiendo las acciones del día al día, pero que estén alineadas a una estrategia de mediano plazo de llegar a cubrir estos objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 y me da risa cuando las empresas me dicen, yo impacto los 17. No, o sea, tú normalmente tienes un foco de acuerdo al campo de acción de lo que vendes. Si ujú, el tema ahora que me sacas es, claro, moda o textiles, ahí tienes full de lo que es el ODS de producción y consumo responsable, que es el número ujú, 12. Tienes full de lo que es el uso del agua, que es el 6 o el 14, también toco mucho de eso. Y tienes el impacto climático, que es el 13. Entonces, escoges tus prioridades en los ODS, cada ujú. uno de ellos tiene entre 10 y 15 metas y tú absorbes esas metas y las llevas a los objetivos de tu empresa. Entonces yo voy a vender, pero también le voy a dar a mi consumidor o consumidora lo que pide, porque ya me está leyendo en la etiqueta del producto la Ujú. trazabilidad del producto, que no haya violación de derechos humanos, que se respete, digamos, la cadena de valor o el tema de la contaminación, que se mida la huella de carbono. Cada Ujú. vez más hay clientes y consumidores pidiéndolo. Entonces, si la oferta ya lo está haciendo y la demanda ya lo está pidiendo, para mí ya es un buen indicio de que a mediano plazo, por la naturaleza del mercado, vamos a tener que ir adaptándonos a la sostenibilidad. Así que creo que sí hay una luz al final del túnel de poder tener un Perú más sostenible eh, para el 2030 o en el mediano plazo. Y bueno, ahorita ya como para cerrar esta amena conversación, Amena. ¿qué están haciendo? Bueno, nos contabas sobre justo la mesa que tuviste digital sobre salud, pero ahorita en plena pandemia, ¿de qué manera las Naciones Unidas está aportando? ¿Qué tipo de acciones han tomado a nivel local y mundial? Claro, bueno, finalmente las Naciones Unidas tienen un rol como aliado estratégico de los sectores, o sea, Ujú, no son ni un sector público ni un sector privado, es ujú, multilateral, como se le dice. Entonces, hay varias rutas de acción que se han estado dando con respecto a la coyuntura actual y mucho tiene que ver con
esta alianza estratégica que hay que tener con ambos sectores, porque hay mucho por informar, pero de ahí al mismo tiempo hay una saturación de información alucinante y de fake news. Entonces, tratar de ser bien cautelosos y curar bien los diagnósticos que comunicamos. Eso es una cosa que se está haciendo de la mano de la Organización Mundial de la Salud, que es la rama de salud de la ONU. Yo trabajo mucho más de cerca con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es la que ve más desarrollo sostenible con sector privado. Y bueno, tenés UNICEF y ya sabes, ¿no? Pero finalmente, con respecto a la coyuntura actual en Perú, lo que estamos tratando de ser son articuladores, de tratar de juntar ideas con personas que se activen o personas con otras personas que se potencien, pero finalmente cada país es soberano en el sentido de que nosotros no somos nadie para hacer la chamba de un gerente general o de un ministro o del presidente. Finalmente somos un aliado articulador que te conecta con una fuerza fuerte de conocimiento, de experiencia y de finanzas, y finalmente también hay muchos recursos de todas las Naciones Unidas que se están dando y la caja se está acabando entre todo lo que se está haciendo para poder reaccionar a lo de ahora, ¿no? Pero qué bueno que contemos con esto, como tú dices, aliado, ¿no? A nivel mundial, que de alguna manera está, creo que, aclarando todas las fake news y bueno, y dándonos un poco los datos, los números. Claro. Bueno, no sé. O sea, finalmente cada país tiene una manera bien sketchy de cómo están comunicando los casos contagiados y los muertos, porque finalmente hay mucho espacio para poder meterle como... Mucha gente se muere, pero no todos están siendo contabilizados como muertes por COVID, por ejemplo. Hay mucho espacio para también tomar la información y manipularla, entonces lo que estamos tratando de hacer es mantener una objetividad con un puesto firme entre que estamos acá para ayudar y articular con gente, ¿no? Y bueno, y transparencia de por medio, creo, ¿no? Que es lo más importante. Tal cual. Bueno, Andy, ha sido increíble hablar contigo. Sí, pues siento que he estado en una charla académica en la universidad. No hemos entrado para nada en lo denso, detallado. Eso si quieres ya para los curiosos que necesiten más detalle. Pero no, gracias a ti por escuchar también. Puede ser un tema denso, de hecho. Pero yo creo que bacán. puede ser denso, pero todo depende de la persona que lo cuente. Y creo que tú lo articulas bastante bien para dummies, ¿no? Bastante friendly. Gracias. Y bueno, nada, cuéntame Buenazo. sobre tus siguientes pasos. Mucha suerte en Londres. Espero verte antes que te vayas. Ya te iré contando. Sí, espero yo también. Espero irme y espero verte antes de irme, claro. Y bueno, nada, cuenta conmigo para cualquier cosa que necesites sobre alguna de las OS a nivel consultoría, moda, textil, lo que necesites. Buenísimo, y mucha suerte con esto que estás armando, que tiene potencial. You're the dummy that don't believe in science.